¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa de Familia en Familia. Hoy los saludos, soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, y dando gracias a Dios por este don maravilloso de su amor que nos permite compartir a través de los medios de comunicación. Y bueno, pues estamos aquí para esta experiencia de aprender a orar. Y estamos en este día haciendo el estudio de la Lectio Divina, que es un método dentro de la Iglesia Católica que nos va a ayudar muchísimo. Es el método que nos lleva a profundizar en la palabra de Dios. Mucha gente quiere cambiar, mucha gente quiere que haya una transformación en su vida, y por más que lo intentan, dicen: padre, es que no puedo, padre, es que no sé cómo. Bueno, la manera de hacerlo es precisamente a través de la escucha de la palabra. Por eso decimos que es la Lectio Divina, lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. Esto es la Lectio Divina. Y tenemos los pasos de la Lectio Divina, y tenemos el primer paso: invocación al Espíritu, lectura de la palabra, oración con la palabra, meditación, contemplación y compromiso. Estamos en el primer paso y estamos en lo que es esta experiencia del amor de Dios en la invocación, que al final de cuentas es un proceso que va a ser muy interesante, de los pasos que tenemos para que el Espíritu Santo actúe y nosotros poder transformarnos más, tener esta conversión. Primer paso es fe, la fe y la apertura al Espíritu. Segundo, pureza de corazón. Tercero es desprendimiento. Cuarto va a ser la oración. 5, conversión continua. Y 6, la unión con la iglesia, compromiso con la iglesia, ¿sí? Que va a ser los 6 pasos. Estamos en el cuarto paso, que es la oración. Dentro de la oración nos fuimos vimos qué es la oración, estuvimos viendo algunos elementos muy interesantes, no me voy a detener en eso, y también nos fuimos al Catecismo de la Iglesia Católica, cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica, y hemos visto número por número los pasos de la Lectio Divina, los pasos de la oración, y esto va a ser muy interesante para todos nosotros poder hacerlo desde esta realidad, que es precisamente el poder nosotros profundizar en una herramienta que el Señor nos ha dado, y es la oración. Vimos la oración en el Antiguo Testamento, estamos viendo la oración en el Nuevo Testamento, y vimos dentro del Nuevo Testamento la oración de Jesús, ¿sí? Jesús ora, luego estuvimos viendo Jesús enseña a orar, y vamos a empezar lo que es Jesús escucha la oración. Jesús escucha la oración, y es esta oración la que hemos estado contemplando. Muy bien, entonces nos habíamos quedado en el 2616. Para los que se quedaron algunos con el 2614, pues van a darse cuenta que no, es 2616, porque aquí les pregunté en qué nos quedan. 2614, no, ¿cuál 2000? Se quedaron medio atrasaditos, y va a ser muy interesante. Bueno, ¿qué nos dice el 2616? Lo leo y lo meditamos juntos. Bueno, déjenme leerles nada más el 14 y el 15, que son los últimos números sobre cómo Jesús enseña a orar. 2614 nos dice así: cuando Jesús confía abiertamente a sus discípulos el misterio de la oración al Padre, les desvela lo que deberá ser su oración y la nuestra, cuando haya vuelto con su humanidad glorificada al lado del Padre. Lo que es nuevo ahora es pedir en su nombre. La fe en Él introduce a los discípulos en el conocimiento del Padre, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. La fe da su fruto
en el amor. ¿Sí? Guarda su palabra, sus mandamientos. Permanecer con Él, en el Padre que nos ama, en Él hasta permanecer en nosotros. ¿Sí? Guardar, la manera de permanecer, decíamos, es guardar, es quedarnos. Ok. En esta nueva alianza, la certeza de ser escuchados en nuestras peticiones se funda en la oración de Jesús. Y habíamos visto la oración de Jesús, Juan 14, 13 al 14. 2615. Mas todavía lo que el Padre nos da cuando nuestra oración está unida a la de Jesús, y hablábamos de unirnos, así como las, se oye feo, ¿no? Como los parásitos, donde viven del huésped, nosotros vivimos de Jesús, y sí somos parásitos porque no estamos respondiendo como debe de ser nuestra vida de oración. Entonces, dice lo que dice, más todavía lo que el Padre nos ha dado, nos da cuando nuestra oración está unida a la de Jesús, es otro paráclito, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad. Esta novedad de la oración y de sus condiciones aparece en todo el discurso de despedida. Y vimos todos los pasajes de Juan 14, 23 al 27, 15 y 7 y 16, 16 del 13 al 15, 16, 23 al 27 de San Juan. Luego, en el Espíritu Santo, la oración cristiana es comunión de amor con el Padre. No solamente por medio de Cristo, sino también en Él. Hasta ahora nada le habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea perfecto. Ok, esto fue lo que vimos la vez pasada. Y habíamos mencionado ya un poquito sobre la escucha de la oración. ¿Sí? Y habíamos mencionado también María como escucha de la oración. María escucha la oración de nosotros y se la presenta al Hijo, que es la escucha de María en las bodas de Caná. María va a escuchar las necesidades de ese matrimonio e intercede. María no hace milagros, pero escucha, nos escucha y se lo presenta al Hijo. Así, eso es el poder de María, la intercesión. No ella hace milagros. Quien los hace es Dios, y María simplemente pide por nosotros, escucha nuestra oración. Bueno, dice, la oración a Jesús ya ha sido escuchada por Él durante su ministerio, a través de los signos que anticipan el poder de su muerte y de su resurrección. ¿Sí? A ver, la oración a Jesús, ¿qué quiere decir? Durante su ministerio fue escuchada. Quiere decir que durante el tiempo que Jesús vivió entre nosotros, una de las características interesantes va a ser que Jesús va a escuchar las necesidades del pueblo. Y ahí es donde vamos a descubrir algunos elementos que van a ser muy, muy importantes para todos nosotros. ¿Cuáles son? Vamos a ver cómo Jesús escucha la oración de fe expresada en palabras. Y vámonos a ver algunos personajes que hablaron a Jesús. Vamos a buscar a Marcos 1, 40, 41. San Marcos 1, 40, 41. Y dice así: se le acerca un leproso suplicándole, y puesto de rodillas le dice: si quieres, puedes limpiarme. Encolerizado, o sea, hay que entender a qué se refiere, no que esté enojado, sino que, sí, porque si no, más bien sería compadecido, si es otra manera. Sí, compadecido, extendió su mano, le tocó y le dijo: quiero, queda limpio. ¿Qué es lo que estamos escuchando aquí? ¿Qué es lo que estamos viendo? La oración que hace una persona y que se expresa con palabras. Señor, si tú quieres, puedes hacerlo. Quiero. Y lo hizo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Le presentamos a Dios también nuestras intenciones. Le presentamos constantemente a través de la oración todas esas realidades que van a estar ahí latentes, pero que necesitamos tener la certeza que Dios escucha tu oración. Ya
El problema es si tú sabes escuchar su respuesta. Me llama mucho la atención con los papás, cuando le dicen a sus hijos no una vez, y ya cuando le vuelven a decir, con una miradita le estás diciendo, y ya ellos, no, pues no, dijo que no, ¿sí? O sea, dijo que no, entonces ya no hay tanto problema. Y va a ser muy importante para todos nosotros, porque va a darnos pues esa confianza, esa situación que va a ser muy interesante. Entonces, Marcos 1, 40 al 41. Luego, vamos a ver otra, Marcos 5, 36. Marcos 5, 36. Dice algo muy interesante. Hay que entender la resurrección, es el pasaje de la resurrección de la hija de Jairo. Cuando vamos a ver un poquito antes, versículos 21 al 24. Dice, Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo y al verle cae a sus pies y le suplica con insistencia diciendo, mi hija está a punto de morir, ven, impón tus manos sobre ella para que se salve y viva. Se fue con él y le seguía un gran gentío que le oprimía. De ahí nos saltamos, vamos al 35 y dice, mientras estaba hablando, llegan de la casa del jefe de la sinagoga unos diciendo, tu hija ha muerto, ¿a qué molestar ya al maestro? Jesús, que oyó lo que habían dicho, dice al jefe de la sinagoga, no temas, solamente ten fe. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Oyó lo que estaban diciendo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y dice, Jesús oyó. Ahí no es en ese momento ya, o sea, inicialmente fue Jairo el que fue a decirle, pero oyó que la niña ya había muerto. Y él responde, le dice, no temas, basta que tengas fe. Va a ser muy interesante. Ok, otro pasaje interesante es Marcos 7, 29. Marcos 7, 29. Va a ser muy interesante este pasaje que de alguna manera lo hemos, creo que está mal. Marcos, sí, 7:29. ¿Qué es lo que nos dice? Dice, él entonces, es la curación de la hija de una sirofenicia. Vamos a oírla toda, ¿sale? Vamos a leerla toda para entender. Y dice, partiendo de allí, versículo 24. Y partiendo de allí se le fue a la región de Tiro, y entrando en una casa quería que nadie lo supiese, pero no logró pasar inadvertido, sino que enseguida, habiendo oído hablar de él una mujer cuya hija estaba poseída de un espíritu inmundo, vino y se postró a sus pies. Esta mujer era griega, sirofenicia, de nacimiento, y le rogaba que expulsara a su hija al demonio. Él le decía, espera que primero se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella le respondió, sí, Señor, que también los perritos comen bajo la mesa migajas de los niños. Él entonces le dijo, por lo que has dicho, vete, el demonio ha salido de tu hija. ¿Sí? O sea, por lo que has dicho. ¿Qué está haciendo Jesús? Está oyendo, para que podamos nosotros esta situación de confianza ante la oración de Jesús. Ante la oración a Jesús. Y bueno, va a ser muy interesante esto, porque luego nos vamos a Lucas 7, 37 al 38. ¿Sí? Lucas 7, 37 al 38. Vamos a Lucas, San Lucas 7, 37 al 38. Dice, la pecadora perdonada. Y bueno, vamos a ir viendo desde el 36, dice, un fariseo le rogó que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo, se puso a la mesa.
Había en la ciudad una mujer pecadora pública. Al enterarse que estaba comiendo en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro de perfume y poniéndose detrás a los pies de él, comenzó a llorar. Y con sus lágrimas le mojaba los pies, y con los cabellos de su cabeza se le secaban. Besaba sus pies y los ungía. ¿Sí? Bueno, esta ya no es perdón, aquí ya cambiamos, ya no es la oración palabra, sino es la oración en silencio. Sí, me salté un pasaje que era portado desde el paralítico. Vamos a quedarnos ahorita en esta y nos regresamos a las otras. Lucas 37, 38. Esta mujer dijo algo o expresó algo a Jesús. No, ¿qué simplemente hizo? Fue y le sirvió y lloró. Fue todo lo que hizo. ¿Sí? Se puso a ungirlo con el aceite alabastro, se hincó y se puso a llorar. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo? 37, 38. Dice en Lucas 37, 38. Dice, y poniéndose detrás a los pies de él, comenzó a llorar y sus lágrimas se mojaban los pies y con los cabellos de su cabeza se le secaba. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Vamos a saltarnos. Bueno, 39. Al verlo el fariseo que le había invitado se decía para sí, si este fuera profeta sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, pues es una pecadora. Jesús le respondió, Simón, tengo algo que decirte. Él dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, uno debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenía para pagarle, perdonó a los 2. ¿Quién de ellos le amará más? Respondió Simón, supongo que aquel a quien perdonó más. Él le dijo, has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella en cambio ha mojado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso, ella que desde que entró no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite, ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha mostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Y le dijo a ella, tus pecados quedan perdonados. Ahí esta mujer no habló, pero Jesús escuchó el dolor que tenía en su corazón. El arrepentimiento, la tristeza y todos esos aspectos que van a estar ahí latentes y que de alguna manera el Señor los conoce, los ve, los lee en el corazón. En silencio, vamos a ver Marcos 2.5. Marcos 2.5. Marcos 2.5. Es la curación del paralítico, ¿no? Cuando lo descuelgan, lo meten en la casa, quitan el techo, lo descuelgan por el techo y se lo presentan a Jesús. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucede? Viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahí no hablaron nadie, simplemente ¿qué fue lo que hicieron? Se lo presenta. A veces pensamos que tenemos que hablar. No, tú presenta tu matrimonio, tú presenta, o sea, Dios conoce la enfermedad que tiene. Dios conoce el problema que tienes. No, tú preséntaselo a Dios. Y a veces creemos que por mucho hablar, Dios nos va a escuchar más. Simplemente el acto de ofrecerlo, de entregárselo a Dios, va a ser importante. Y es suficiente para que Dios actúe, perdone o sane. Recuerden el pasaje, Jesús le perdona, pero no le cree, entonces le dice que es más fácil decirle, toma tu camilla y levántate, o tus pecados todos son perdonados. Bueno, para que vean que tiene el Hijo del Hombre poder, le dijo, toma tu camilla y levántate. Y se levantó. Esto pues nos presenta, tiene que darnos confianza. Jesús escucha, Jesús conoce tu corazón desde antes. Tú preséntaselo a Dios, nada más. Luego dice, la hemorroísa que toca su vestido, Marcos 5, 28. Marcos 5, 28. Dice, vamos a leerlo desde el 25. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes
bien yendo a peor. Habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto, pues decía, si logro tocar aunque solo sea sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. ¿Qué fue lo que pasó? Va a dar la sanación. Esta sanación donde ella no le dijo nada, simplemente confió en ella y confió en Jesús con solo tocarlo. Me voy a sanar. Y esto, pues obviamente nos presenta pues esta confianza nuevamente, ya sea que hablemos, ya sea en silencio y presentando solamente nuestras necesidades, el Señor escucha. También la petición apremiante de los ciegos, cuando hay ese dolor. Vamos a buscar Mateo 9:27. Mateo 9:27. Vamos a ver. Va a ser muy interesante. Dice Mateo 9:27. Cuando Jesús se iba de allí, le siguieron dos ciegos gritando, ten piedad de nosotros, hijo de David. Y al llegar a casa se le acercaron los ciegos y Jesús les dice, ¿creéis que puedo hacer eso? Le dicen, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, hágase en ustedes según su fe. Y se abrieron sus ojos. Jesús les ordenó severamente, miren que nadie lo sepa. O sea, a veces también cae en esa situación de la desesperación. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Bueno, ¿crees que lo tengo? ¿Crees que lo puedo hacer? Sí, bueno. O sea, vean cómo, ya sea en silencio, ya sea con palabras, ya sea en desesperación, Jesús escucha siempre la oración, la escucha. Ahora vamos a ver. Vámonos ahora a Marcos 10:48, que creo que es lo mismo, el mismo pasaje, pero vamos a checar. Marcos 10:48. Dice, sí, es el mismo, es el ciego de Jericó. Ten compasión de mí, que está gritando, ¿no? Y muchos le decían, cállate. Y 10:48, Marcos 10:48 es el ciego de Jericó, que está gritando cuando oye que pasar, hijo de David. Versículo 47. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenle. Llaman al ciego y diciéndole, ánimo, levántate, te llama. Y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino ante Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, Rabuní, que vea. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Otra vez, gritos de desesperación. Entonces, todas estas oraciones que son recogidas en el Evangelio, dice, han sido recogidas, regresamos al número 2616. Dice, ha sido recogida en la tradición de la oración a Jesús. Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Señor, ten piedad de mí, pecador. Curando enfermedades o perdonando pecados, Jesús siempre responde a la plegaria que le suplica con fe. Ve en paz, tu fe te ha salvado. Ve en paz, tu fe te ha salvado. ¿Qué es lo que tenemos que aprender de esto? La necesidad de orar, pero sobre todo la confianza de que Dios escucha. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? No lo sabemos, pero sabemos que Él responde. Ya sea que responda con un silencio, pero está respondiendo. Está posponiendo a lo mejor algo de lo que el Señor quiere hacer después en nosotros. Continuamos. Dice, San Agustín resume admirablemente las tres dimensiones de la oración de Jesús. Orat pro nobis ut sacerdus noster, orat in nobis ut caput nostrum, oratur a nobis ut Deum noster. ¿Sí? Agnoscamus ergo et in illo voces nostra et voces eius in nobis. ¿Ya quedó claro? Entonces no se los explico.
Ya, usted sabe en latín cuál es el problema. Y bueno, ¿tú lo vas a traducir? Bueno, a ver, ¿qué dijo? Dice, ora por nosotros como sacerdote nuestro. Ora en nosotros como cabeza nuestra. A Él dirige nuestra oración como a Dios nuestro. Reconozcamos, por tanto, en Él nuestras voces y la voz de Él en nosotros. Fíjense qué interesante. Ora por nosotros como sacerdote. ¿Qué es lo que hacen ustedes ante el sacerdote? Padre, pida por mí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos como Jesús? Como Jesús pide por mí. ¿Sí? Entonces, dice, ora por nosotros como nuestro sacerdote nuestro. Ora en nosotros, porque nosotros somos cabeza. ¿Quién mejor va a saber lo que necesita el cuerpo? Sino la cabeza. Llanto así que cuando hay dolor, en mecanismo reflejo, la cabeza hace que retiremos la mano si me la he lastimado. Entonces, ¿quién va a orar en nosotros mejor que Él? A través del Espíritu, ¿sí? Y a Él dirige nuestra oración. Es decir, pídeme, confianza, dime, ¿qué es lo que quieres? O sea, primero es, ora en nosotros, no, dice, ora por nosotros como sacerdote, ora en nosotros como cabeza y dirige nuestra oración hacia Él como nuestro Dios. Entonces, 3 aspectos de la oración a Jesús. Ora por nosotros como sacerdote. ¿En qué momento? En el momento de su sacrificio. Él se ofrece como sacrificio. Él va a presentarse como víctima, como sacerdote. Él es víctima y sacerdote. El sacerdote presenta a la víctima, a Dios. Ora el sacerdote ante Dios. Entonces Jesucristo ora ante el Padre como por nosotros como sacerdote. Él es sacerdote, pero también Él es víctima. Va a ser muy interesante esto para todos nosotros, porque nos presenta una triple dimensión en la oración a Jesús. Repito, ora por nosotros como sacerdote. ¿Sí entendieron? Que va a ser muy interesante para todos nosotros poder comprender esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quien va a presentar tu oración al Padre es Jesús en su sacrificio. No podemos nosotros presentarnos al Padre si no es a través del Hijo, que Él es el sacerdote, pero también Él es la víctima, se ofrece. ¿Entienden esa parte? Ok. Luego dice, ora en nosotros como cabeza. Yo formo parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Él es mi cabeza, yo soy su cuerpo. ¿Cómo se llama el cuerpo? Iglesia. Iglesia. ¿Sí? Y la otra es, a Él dirige nuestra oración como Dios nuestro. Pídeme, ándale, ¿qué es lo que quieres? A ver, dime, pídeme. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Que es esa confianza de decir, y ahí va a ser en este elemento que va a ser muy interesante. Ok, dice, reconozcamos por tanto en Él nuestras voces y las voces de Él en nosotros. ¿Qué quiere decir? Reconozcamos que lo que yo estoy pidiendo, Él lo está escuchando porque mi voz está en Él. O sea, yo soy parte de Él. Voy a poner el ejemplo. Si me duele el pie, pues el pie es parte mío y todo el cuerpo lo va a sentir. Si traigo diarrea, todo mi cuerpo lo va a sentir. Si estoy cansado, todo mi cuerpo lo va a sentir. Si estoy triste, todo mi cuerpo lo va a sentir. O sea, por eso, sí, dice, reconozcamos por tanto en Él nuestras voces. Mi voz está en Él, pero también la voz de Él está en mí, que se resumiría lo que San Agustín nos quiere decir. Y nos refiere, a ver, vamos a buscar Salmo 85. Y es precisamente ¿cómo se llama? Va a ser un importante elemento de la
oración. Salmo 85, versículo 1 en adelante. Nos dice, dice, bueno, es el Salmo 86, en la Biblia es el Salmo 86. Dice, presta oído, Yahvé, respóndeme. Presta oído, Yahvé, respóndeme. Por eso la oración es un diálogo íntimo. Dios escucha porque está en mí y yo lo escucho porque estoy en Él. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿A través de qué? La gracia, estar en gracia. Claro, también escucha al pecador, pero entre más, ¿cuál era la virtud de los santos? No dejan de cometer pecado, pero ellos escuchaban la voz de Dios en ellos y Dios escuchaba lo que ellos, por ejemplo, un milagro que se daba, San Martín de Porres, que daba comida, llevaba una canasta, o sea, él sabía o veía que no le estaba alcanzando, pero no decía, Señor, no, simplemente empezaba a dar. Y Dios escuchaba la voz de Martín, porque Martín estaba unido a él, y que lo que hacía, no le paraba la comida. Esa es la realidad de los santos. Por ejemplo, un padre Pío de Pietrelcina, que una de sus características hermosísimas era un gran confesor. Y no era un gran confesor porque se aventara grandes reflexiones en la confesión, porque se hizo un mártir de la confesión, horas, días confesando, ¿sí? Y yo no puedo aguantar ni 4 o 5 horas, y digo, ay, Dios mío, bueno, pues él era santo, no necesito. Es pretexto, no te hagas taruguito, es pretexto, no te hagas taruguito, que va a ser muy, muy interesante para todos nosotros. Porque en este elemento va a ser para todos nosotros este testimonio del santo que va a tener el don de bilocación, o sea, su celo por las almas, o a la hora de la confesión, que Dios le concedía eso, o sea, veía verdaderamente su entrega Dios, o escuchaba Dios su entrega en la confesión de las almas. ¿Qué es lo que hizo Dios? Le da el don de ciencia, de conocimiento de las almas. A ver, este pecado y tan. Por eso, cuando estamos unidos a tal grado con Dios, podemos oír, y Dios siempre nos oye, pero nosotros no estamos en esa sintonía, y por eso a veces no hacemos lo que los santos hacían. Repito, no. Dice, bueno, es que ellos no cometieron pecado. No, ellos eran hombres y mujeres y cometían tantos pecados como nosotros, o tal vez más, no sé. Pero lo interesante de esto es cómo Dios va a actuar a través de ellos. Se escucha la voz, Dios escucha lo que ellos quieren hacer en su nombre, bueno, y Dios concede los dones, las virtudes que son necesarias. ¿Qué otros santos sabemos que tuvieron grandes dones? Así que donde Dios haya oído lo que estaban haciendo y Dios les concede alguna manifestación extraordinaria. A ver, piensen, monjita, perdón, San Martín de Porres, Padre Pío, ¿quién más hace? ¿Cuáles o qué santos podemos ver, meditar, que han tenido esta capacidad donde Dios escucha lo que ellos van a hacer sin decir nada y les concede ese don? ¿Sí? Pues Salomón, ¿no? ¿Quién? Salomón, que como veía que necesitaba como atender al pueblo, Dios le concedió la sabiduría. Pero ahí fue diálogo, ahí fue pedido. Sí, está bien, pero aquí estamos hablando, o sea, porque estamos analizando lo de San Agustín. Dice, ora por nosotros como sacerdote. Estamos hablando de cómo Jesús actúa como nosotros, de cómo Jesús escucha nuestra oración. Ora por nosotros como sacerdote nuestro. Ora en nosotros como cabeza nuestra. A Él dirige nuestra oración como a Dios nuestro. Reconozcamos, por tanto, en Él
nuestras voces, o sea, mi voz está en Él y la voz de Él está en mí. Y yo les decía que estos santos reconocían la voz de Dios, pero Dios también reconocía lo que ellos estaban haciendo y les daba ciertos dones por su ministerio. Vamos a ver, Santa Rita de Casia. Sí, segura. Santa Rita de Casia. ¿Cuál fue el don que le dio? A ver, madre, usted que es fan de Santa Rita de Casia. El de reconciliar a las familias. ¿Y qué problema tuvo ella con su familia, no? Ujú. Pero, ¿cuál era la disposición de ella estar unido en Dios? Y es cuando el Señor concede esos dones. Entonces, ¿por qué yo no tengo esos dones? Porque no tengo esa disposición, no tengo eso. Hay muchas cosas. ¿Se acuerdan la prédica del domingo? Donde los cuervos no están permitiendo que mi ofrenda sea aceptada. Abraham le dice, ¿cómo voy a saber que voy a poseer esta tierra? Preséntame esta ofrenda. Yo les dije, ¿cuál es mi ofrenda? Mi voluntad. Ya no es algo material, es mi voluntad. Ahora, vienen los cuervos, dice, no, los cuervos eran los buitres, que vienen los buitres a quererse comer la ofrenda. Aquí, ¿cuáles son los buitres? El miedo, la tristeza, la desesperación, la angustia, todo eso. Entonces tengo que ahuyentar todos los buitres para que mi ofrenda no sea llevada. Ay, es que qué tal si no, y entonces se empieza a buscar por otro lado. Ay, no, apegos a personas, a cosas, a lugares, más que a mi relación con Dios. Personas que están más apegadas a sus hijos o a su pareja que a Dios. Y prefieren perder a Dios que a su pareja, o a perder a Dios que a su hijo. Yo lo he visto. Y que es precisamente todo esto. Entonces, cuando yo tengo y busco verdaderamente agradar a Dios, es cuando yo voy a poder escuchar más claramente lo que Dios quiere, y Dios va a escuchar lo que yo necesito, pero porque estoy unido a Él, porque estoy queriendo hacer su voluntad, no la mía. Es una lucha. Yo ahora, con esto, fíjense, ahora estoy entendiendo un poquito más cómo es que Dios actuaba en los santos. Era tanta la escucha, era tanta esa acción de que dice, en Él reconozcamos por tanto en Él nuestra voz y la voz de Él en nosotros. O sea, Dios llega a escuchar tanto la voz de estas personas que les concede ciertos dones, pero porque ellos están unidos a la voluntad. Claro, cometen pecado, rompen, se arrepienten, confiesan, pero realmente hay una lucha. Nosotros a veces ya ni luchamos, nos hacemos taruitos, ¿sí? Nada más, bueno, pues nada más me confieso y ya, pero no tenemos esa lucha. Ok, creo que esto es interesante porque nos lleva a una escucha mucho más profunda y mucho más intensa de la oración. ¿Ok? Bueno, hasta aquí sería el 2616. Vámonos al 2617. A ver si madre nos lo quiere leer. Vamos a ver qué es lo que nos presenta, que es la oración de la Virgen María. La oración de la Virgen María, 2617. La oración de María se nos revela en la aurora de la plenitud de los tiempos, antes de la encarnación del Hijo de Dios y antes de la efusión del Espíritu Santo. Su oración coopera de manera única con el designio amoroso del Padre, en la Anunciación para la concepción de Cristo. Lucas 1:38. En Pentecostés para la formación de la Iglesia, cuerpo de Cristo. Hechos 1:14. En la fe de su humilde esclava, el don de Dios encuentra la acogida que esperaba desde el comienzo de los tiempos, la que el Omnipotente ha hecho, llena de gracia. Responde con la ofrenda de todo su ser. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Fiat. Esta es la oración cristiana. Ser todo de Él, ya que Él es todo nuestro. Perfecto. Dice, la oración de María se nos revela en la aurora de la plenitud de los tiempos, o sea, en el inicio.
la plenitud de los tiempos. ¿Cuál es? Cuando Jesús, el Hijo del Hombre, se hace hombre. ¿Sí? Antes de la encarnación del Hijo de Dios y antes de la efusión del Espíritu Santo, su oración coopera de manera única con el designio amoroso del Padre en la anunciación para la concepción de Cristo. ¿Sí? María es aquella mujer, ¿sí? Esta oración que va a realizar María y que va a ser precisamente en el inicio, a eso se refiere en la aurora, en el inicio de la plenitud de los tiempos. Cuando hagan plenitud de los tiempos ya sabemos a qué se refiere, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué nos dice 1:38? Dice, y dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Por eso dice, en la anunciación para la concepción de Cristo. En Pentecostés, para la formación de la iglesia, cuerpo de Cristo, que es María también en eso. En la fe de su humilde esclava, el don de Dios, encuentra la acogida que esperaba desde el comienzo de los tiempos, la que el Omnipotente ha hecho llena de gracia. Responde con la ofrenda de todo su ser. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Fiat, esta es la oración cristiana. Sé todo de Él, ya que Él es todo nuestro. Entonces, ¿cómo podríamos resumir la oración de la Virgen María? Ser todo de Él. Y hay una sola palabra que lo resume todo. Fiat, que significa hágase. Fiat, hágase. Hágase tu voluntad. ¿Sí? Que incluso el mismo Jesús lo va a decir en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Sí? Entonces, en la fe de su humilde esclava, el don de Dios encuentra la acogida que esperaba desde el comienzo de los tiempos. O sea, la actitud de María debía haber sido la actitud de toda la humanidad antes de María. Después de Adán y Eva, que cometieron el pecado, no ha habido una criatura con tal disposición como María. Ninguna criatura. Y es hasta María que se va a cumplir la plenitud de los tiempos. Por eso dice, en la fe de su humilde esclava, el don de Dios encuentra la acogida. Imagínense, vamos a decir algo, que Dios durante siglos estaba esperando, claro que no es así, pero para que se entienda, encontrar un alma que pudiera recibir esta misión. Siglos. Y hasta que María está en eso, encuentra Dios esa disponibilidad, ese recipiente adecuado para cumplir la salvación. Por eso María tiene un papel hermosísimo. Dice, en la fe de su humilde esclava, el don de Dios encuentra la acogida que esperaba desde el comienzo de los tiempos, la que el Omnipotente ha hecho llena de gracia, responde con la ofrenda de todo su ser. Es a lo que yo refería. Los santos que hacen la ofrenda de todo su ser. Claro, la perfección de esa entrega, de ese ofrecimiento es María. No ha habido criatura, ni habrá criatura como ella. Todos los demás en diferentes escalas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos cómo es que se formaron los demonios? De acuerdo al alejamiento o acercamiento, así también los ángeles o las criaturas que van al cielo. Entre más cercano a Dios, más grande la copa. Entre más alejado, más chiquita la copa. Perdón, todos vamos a ser llenos de la gracia de Dios. Pero la copa más cercana a Dios y más grande, la Virgen María. La copa más alejada y más grande, Satanás, el demonio. Por eso Satanás no puede con María. Porque uno está llena de gracia y el otro está lleno de odio. Por eso Satanás no resiste a la Virgen María. No la resiste. Dice, la que el Omnipotente ha hecho llena de gracia, responde con la ofrenda de todo su ser. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra, que es el fiat,
es la oración cristiana. Ser todo de Él, ya que Él es todo nuestro. Vuelvo con el ejemplo anterior. La unión. Mi voz la escucho en Él y Él y su voz la escucho en mí. Que es cuando somos todos de Él. No que Él sea mío, sino que yo soy todo Él. Me uno a Él y yo hago su voluntad. Pero si yo me quiero unir a Él sin vencer mi voluntad, no voy a tener este encuentro, no voy a tener esta fortaleza. ¿Sí se entiende? Pues se me quedan viendo así como que, bueno, es precisamente ser todo de Él, ya que Él es todo nuestro. Vuelvo, significa aprender que mi voz se escucha en Él y la voz de Él se escucha en mí. ¿Cómo? Cuando yo soy todo de Él. Cuando mi voluntad está sometida. Por eso María es la plenitud, porque su voluntad se fusiona con la del Padre. No quiero otra cosa que no sea tu voluntad. No quiero otra cosa que sea tu voluntad. Por eso, ser todo de Él, porque Él es ya todo mío. Cuando yo, el ejemplo que Madre Blanquita le gusta compartir, la muñequita de sal. O sea, ¿quién poseyó a quién? La muñequita de sal entra al mar y se diluyó. El mar posee a la muñequita, pero la muñequita también puede decir, yo ya también tengo al mar. Pero ¿quién tiene más a quién? Pues el mar a la muñequita de sal. Pues es lo mismo. Yo ya tengo a Dios, pero es porque Dios me abarca a mí. Entonces es esa entrega. Bueno, aquí le vamos a dejar, se nos ha acabado el tiempo y Dios mediante continuamos, terminamos el 2617, el próximo programa, a ver si le damos una repasadita. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Amén. Bueno, aquí están pidiendo para alguna jovencita, Tania, de 3 años, enfermita, claro que sí. Muy bien. Son algunas de estas intenciones y mencionan también que el Padre Che, pues claro, el Padre Che también tiene este don. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchísimas gracias. No se vayan, vamos a continuar con nuestra programación y también tenemos, nos quedamos en el 2617. Vamos a empezar el 2618. Recuerden, Dios es amor y te ama.